Urgencias Mentales, el podcast donde hablamos de lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos pensamos. En el servicio de urgencias, ¿la violencia es parte del trabajo o es una señal de que algo anda muy mal? El Colegio Americano de Medicina de Emergencias en 2024 aplicó una estadística y en esta estadística encontró que el 91% de los médicos de urgencias ha vivido o declaró haber afirmado que sufrió algún tipo de violencia ellos o algún colega. Voy a presentar en este momento a mis compañeros, 3 médicos especialistas excelentes para platicar de este tema el día de hoy. Y bueno, adelante, Edgar. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Un tema de pronto tenebroso, pero que lamentablemente muchos, como bien dijiste, lo hemos sufrido y lamentablemente, como vamos a ver a lo largo de este podcast, hemos llegado incluso a normalizarlo, ¿sí? Vamos a platicar sobre eso hoy. Adelante, George. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto George. Pues bienvenidos ya a este tercer podcast de salud mental. Y bueno, es un tema interesante que desafortunadamente es más normal de lo que debería, ¿no? Gracias. Adelante, Marta. Hola, bienvenidos nuevamente. Yo soy la doctora Marta Camargo y soy psiquiatra. Me dedico a esto de la salud mental y soy fiel creyente que así como cuidamos de otros, tenemos que cuidar de nosotros mismos y nuestras emociones y obviamente nuestra seguridad en el trabajo. Así que qué emoción con el tema del día de hoy. Pues sí, muchísimas gracias. Y yo soy Mariana García, también médico especialista en urgencias. Y bueno, pues vamos a comenzar. Edgar, ¿a ti te ha tocado vivir algún evento de este tipo de violencia o quizá no directamente a ti, pero algún colega? ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia Claro, que nos pudieras compartir? me parece que desafortunadamente muchos de nosotros hemos tenido conocimiento y a algunos nos ha tocado vivirlo en carne propia, desde la agresión física por pacientes o familiares en exigencia de una atención o por una atención que ellos consideran inadecuada. De hecho, a un buen amigo lo mandaron de incapacidad o sea, lo golpearon dentro del servicio. Entonces, otros, también lo triste dentro de lo que vivimos en nuestro país, la violencia que se presenta por situaciones complejas, le voy a llamar, en algunas partes del país, en donde llegan algunos miembros heridos, algunas personas heridas por proyectil de arma de fuego, algún tipo de delincuente y que lamentablemente llegan a presentar o a suscitarse eventos lamentables dentro del hospital. Pero eso, digo, gracias a Dios, de verdad que eso es probablemente lo más raro, pero algo que comentaba hace ratito, que hemos incluso normalizado y llevado a memes, decíamos fuera de cámaras, el por mí tragas, ¿no? Este tipo de violencia verbal en donde la exigencia, que es muy válida, por supuesto, de una atención llega a ser o convertirse en una agresión franca. Eh, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo en un turno nocturno, es lamentablemente también común que los pacientes que llegan con un código azul, que pueden estar esperando casi 4 horas por una atención, ya su carga emocional está muy alta, llegamos en el turno nocturno y de pronto en esta transición, pues llegan exigiendo y ven cómo los médicos del turno se están yendo, ven cómo nosotros estamos llegando al consultorio y llegan con la espada desenvainada. Y si uno no tiene las defensas emocionales adecuadas o una estrategia adecuada para lograr bajar la temperatura de este tipo de interacción, de verdad que podemos llegar a problemas, ¿sí? Entendiendo que si bien tienen derecho a recibir una atención adecuada, no tienen derecho a agredir al personal médico. Y entonces, cada uno de nosotros vamos a ir viendo y desarrollando esto, porque estoy seguro que todos aquellos que nos están viendo de aquel lado, y los invito, por favor, para que nos compartan sus experiencias.
Sí, gracias, Edgar. La verdad es que hasta el más paciente en alguna situación de estas puede engancharse y si no tenemos las herramientas para poder enfrentarnos a ello, hace ratito platicábamos antes de empezar la grabación con Marta y con George, que así como hay simulación para ciertas habilidades médicas, pues deberíamos también ir ya viendo también algo de simulación acerca de este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, quizá el tipo de violencia más frecuente sea la violencia verbal. Entonces, pero no es la única y puede ir escalando. George, ¿qué nos puedes decir acerca de específicamente los tipos de violencia verbal y física? Bueno, pues la violencia verbal es, como su nombre le indica, todas aquellas eh, situaciones que lastiman o lesionan la integridad de las personas, en este caso el personal médico, y que se trata a través de malas palabras, insultos, injurias, gritos, y a veces amenazas, ¿no? Por otro lado, la violencia física pues va más hacia el contacto, los golpes, jaloneos, y ese tipo de situaciones, ¿no? Y existe una tercer tipo, existen más, pues, pero las más comunes, además de estas dos, creo que es la violencia digital actualmente, ¿no? Que es esto de cualquiera te puede exponer y exhibir, con su cámara telefónica, y subirte a las redes dando una versión distorsionada de la realidad, ¿no? O a veces, tal vez para ellos considerada justa, pero no tiene esta derecho de réplica, ¿no? Entonces, puedes editar y subir lo que consideras y poner en mal al personal de eso. Sí, Sí, así esas es. son los tipos de violencia que son más comunes, ¿no? Sí, es correcto. Además de que es en esta violencia física, pues se daña la integridad de cualquiera de los miembros del equipo de atención en urgencias, se rompe la dinámica de atención del resto de los pacientes y bueno, puede tener consecuencias muy graves, ¿no? El otro tipo de violencia del que me gustaría, Marta, que nos platicaras un poquito es acerca de la violencia psicológica, porque bueno, esta pienso que puede ser especialmente peligrosa debido a que pues se puede ir acumulando y muchas veces este tipo de violencia pues bueno va a estar combinada de violencia verbal. ¿Cómo podríamos hacer una distinción entre violencia verbal y violencia psicológica? ¿Cómo definiríamos a esta violencia psicológica? Y si nos pudieras poner algunos ejemplos. Claro. Algo que me gustaría decirles es que la violencia es un ciclo que trabaja como una bola de nieve, o sea, no se va a detener, sino que va a ir aumentando y va a ir creciendo y se va a ir transformando. Por eso creo que es muy importante empezarla a identificar para poder detener este ciclo a tiempo y que justo no vaya creciendo. Entonces sí tenemos la violencia verbal, la violencia física y la violencia psicológica es, cuando hablamos de ella nos referimos a cualquier tipo de acción porque también puede ser de forma física tal vez, pero obviamente más verbal, que busque menospreciar, humillar o intimidar de cierta forma al personal de salud, que puede ser desde los médicos, enfermería, incluso seguridad, ¿no? O incluso trabajo social, personal de administración, etcétera. Sin embargo, como bien menciona el doctor Edgar, pues la mayor parte de estas violencias nos las llevamos los que estamos en primer bloque, ¿no? Los médicos o enfermería. Entonces, en la violencia psicológica no siempre hay gritos o golpes, pero el impacto puede ser igual o incluso más duradero que en los otros tipos de violencia, porque puede ir desde comentarios sarcásticos sobre la capacidad profesional en frente de otros pacientes o de otros familiares. Pueden ser también burlas, pueden ser gestos, pueden ser miradas amenazantes, pero lo que se busca con la violencia psicológica es generar inseguridad en el otro. Em, por ejemplo, un paciente o un familiar que constantemente cuestionan las indicaciones de los médicos en tono de burla, por ejemplo,
O incluso, sé que no es el tema y que este puede ser para otro capítulo, un superior de rango, un médico o uno como residente, un adscrito o un residente de mayor jerarquía, que usa el sarcasmo para desacreditar frente al equipo o frente a los familiares o frente a los pacientes, ¿no? Entonces, lo peligroso de la violencia psicológica es que erosiona la confianza del personal, desgasta emocionalmente y si se repite puede generar un clima laboral muy hostil. Y así como sabemos los derechos de los pacientes, creo que este tema está increíble porque debemos conocer los derechos que nosotros tenemos como trabajadores, como personal de salud, y que así como ellos tienen derecho a tener una atención de primer nivel, nosotros tenemos derecho a no ser agredidos en nuestro espacio de trabajo. Sí, claro, es fundamental tener como trabajadores de un servicio de urgencias o trabajadores de la salud ese respaldo de tus jefes, ese respaldo de tu institución, esa orientación y esa capacitación para que ante cualquier evento de este tipo sepamos cómo proceder, cómo protegernos y al estar nosotros protegidos, pues también poder ayudar al resto de los pacientes, ¿no? Y bueno, en este tiempo, pues nos enfrentamos a la escasez de medicamentos, de insumos, de servicios, a servicios de urgencias que están muy saturados. Y la violencia sistemática o la violencia sistémica más bien, es un tipo de violencia que tal vez no se ve tanto porque no es alguien que te ofrece un golpe, pero no sé, Edgar, ¿nos puedes ayudar para explicarnos un poquito más a qué se refiere este término de violencia sistémica? Claro que sí. Es el sistema, es decir, en dónde nos encontramos laborando y siguiendo con esta parte de de la violencia, de nuestras áreas de trabajo, que en teoría todos nos dedicamos a algo que nos gusta, que disfrutamos, que amamos y que aparte nos pagan por hacerlo, ¿sí? Pero cuando las condiciones se convierten en algo hostil, ¿sí? En donde tienes una sobrecarga laboral recurrente, una falta de recursos, una falta de personal, en donde de pronto tú mismo intentas cubrir ciertas necesidades partiéndote en mil pedazos, llega el momento en el cual sí se vuelve un tipo de agresión que debemos saber manejar. Muchos de nosotros, insisto, hemos lamentablemente normalizado el decir que no puedes. Hemos normalizado el, bueno, ¿no estudiaste para esto? A ver, sí, estudiamos para atender a los pacientes de la mejor manera. Sin embargo, también debemos recordar que es parte de lo que buscamos una atención de excelencia, el que podamos contar con los recursos tanto materiales como humanos, para brindar la mejor atención posible. En el momento en el que el sistema no nos lo brinda, entonces ya podemos hablar de de esta violencia sistémica, es decir, esta violencia en el sistema. No necesariamente quiere decir que sea algo intencional, y por favor que quede claro. Simple y sencillamente es algo a lo cual nos enfrentamos y que nosotros debemos identificar. Por supuesto que no te lo tienes que tomar personal, dar tu mejor esfuerzo, pero también hacerlo evidente. Porque lo peor que podemos hacer es también quedarnos callados ante esto, porque entonces no solo lo vamos a normalizar, lo vamos a perpetuar y favorecer. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado que esta violencia sistémica no sea sistemática y persistente. Así es. Se requieren de gestiones, se requiere de muchas cosas institucionales, administrativas, de gerencia, de administración, para poder garantizar todo lo necesario, ¿no? Y también reconocer que este tipo de violencia está y que, como decías, tal vez no es algo que suceda para hacer sentir mal al personal, pero reconocerlo también nos permite darnos cuenta de por qué a veces estamos desgastados y quizá no nos habíamos dado cuenta que estamos bajo la influencia de esta situación, ¿no? George, hablando del impacto emocional y el impacto profesional,
¿cuáles consideras tú que serían las consecuencias inmediatas más importantes o más, pues sí, más importantes o más reconocidas? Pues las consecuencias inmediatas, las más comunes, pues el enojo, ¿no? Sientes enojo, sientes frustración, sientes ira, en ocasiones a veces te sientes solo, incluso como acaban de decir, ¿no? O sea, tienes un problema con un familiar o con el paciente, o te están grabando, o te están amenazando, y no hay una protocolo de atención institucional para que te ayuden a lidiar con este tipo de personas, ¿no? Y en ocasiones si tú contestas porque todos como seres humanos tenemos un límite, este, paso siguiente sientes miedo, ¿no? O culpa o vergüenza de haberte, este, como respondido a la agresión, ¿no? Entonces, son como las sensaciones inmediatas. Así es, y aparte de esas consecuencias emocionales, incluso podrían haber consecuencias físicas como personal de salud, ¿no? Que me da taquicardia, me hipertenso, me da angina, no sé, otras cosas más, más graves que pueden llegar a suceder entre el personal y obviamente el ambiente laboral que también se puede ver afectado. Marta, nosotros pues en automático buscamos una manera de defendernos, ¿no? Hace rato decíamos que nos agarra en curva, que un familiar o un paciente reaccione de una forma violenta y bueno, en automático seguramente vamos a tener algunas maneras de defendernos. Existen diferentes tipos de defensas. Tú como psiquiatra eres la más indicada para podernos explicar un poquito más acerca de cuáles son las defensas que nosotros ponemos ante una situación de violencia. Y cuando nos enfrentamos a violencia de manera repetida, es común que aparezcan mecanismos de defensa en automático, ¿no? Porque pues ya es lo que hemos ido aprendiendo y lo que nos ha funcionado. El más frecuente, o uno de los más frecuentes, al menos en el personal de salud, es el distanciamiento emocional, como una especie de desconexión para no sentir, tratar de que no nos afecte lo que está pasando. Y esto puede ser negativo porque al distanciarnos no tenemos un procesamiento sano de nuestras emociones y las emociones son energía. Entonces la energía no desaparece ni se destruye, sino que se va a transformar en otra cosa. Y como bien mencionabas, esta energía o estas emociones maltratadas se pueden transformar en una cuestión física o se pueden somatizar. Es muy chistoso también el tema o el término. em, Muchas personas piensan que se refiere a algo que se imagina o que las personas nos imaginamos, pero todo lo contrario, más bien el origen es distinto. Ejemplo, si alguien somatiza dolor, muchas veces yo les digo como de no es que usted se lo esté imaginando, o sea, el dolor existe, pero no es que le duela el músculo o el fémur, por así decirlo, ¿no? Bueno, no puedo hablar al fémur, pero me entienden. Sino que el origen de ese dolor está acá y tenemos que averiguar por qué. Otro es endurecerse, quiero decir, adoptar una postura muy fría o incluso muy irónica. Puede ser un mecanismo de defensa para no mostrar vulnerabilidad, porque automáticamente como seres humanos cuando alguien nos violenta, como que uno de los primeros recursos es responder, ¿no? Es demostrar que nosotros podemos más, que el otro no nos va a herir y es como quitar toda vulnerabilidad de nuestro ser. Pero el más peligroso a largo plazo sí es normalizar la violencia. Pensar, así es este trabajo, como bien nos dijo el doctor Edgar, si no aguantas, ¿para qué estás aquí? Esto se te enseñó, ¿qué estás haciendo? Algo muy chistoso, bueno, no chistoso, pero interesante sobre la violencia es que se puede estudiar como una pirámide. Están las bases y están las aristas y hasta arriba está lo que sería el acto violento en sí. Ejemplo, el acto violento es que un familiar se molesta y me puede incluso hasta golpear porque su paciente no encuentra una cama. Y yo soy la médico en turno y pues a mí me tocó responder. Sin embargo, lo que hay atrás de este acto de que el familiar me golpea a mí, ejemplo, tenemos
un sistema, como bien nos explicaba el doctor Edgar, que está ya muy enfermo o que tiene ya ciertas cualidades o carencias que provocan, por ejemplo, que no haya una cama para esa paciente. Si se dan cuenta, es un problema sistemático porque el mismo sistema, por falta de presupuesto, por falta de personal, por falta de muchas cosas, no da abasto al personal. Sin embargo, a la que le toca responder por ese sistema soy yo. Y luego, una de las aristas de esta pirámide es la cultura médica, que la cultura médica es eso, ¿no? De tú tienes que aguantar, tú por eso estás aquí. El mejor es el que más, el que grita más incluso, ¿no? O el que ha aguantado más guardias o más horas, etcétera. Entonces, pues eso es parte también de cómo esta violencia sistémica termina o culmina en este pico de nosotros como individuos. Y normalizar la violencia nos puede, digamos, proteger de momento, pero impide que se exijan cambios, porque pensamos que el problema es esto, ¿no? El familiar y yo, cuando no, el problema es que falta presupuesto, que el sistema de salud está, pues más, algunos dicen, quién sabe. Y si eso no se soluciona, la situación de violencia de que un familiar o un paciente golpea a un médico o un enfermero va a seguir sucediendo. Y como nosotros lo normalizamos porque pensamos es que son ellos contra nosotros, no exigimos a las autoridades que se cambie ese sistema, ¿no? Que hayan otras respuestas, otras salidas incluso y que se busquen más soluciones. Y como resultado, pues se perpetúa el sistema que tolera el maltrato. Así es, entonces es cuando a veces escuchamos en urgencias, pues es parte del trabajo, ¿no? O bienvenido a urgencias, ya como que vas viendo ya otro familiar enojado, no lo tomes personal, ¿no? A los compañeros. Y entonces, esta situación de la normalización de la violencia, pues puede perpetuar el problema, Edgar. ¿Cómo crees que impacte? Sí. Ya Marta nos dijo un poquito, pero dinos desde tu punto de vista qué. Totalmente. Y fíjate, por ejemplo, como mecanismo de defensa o incluso emocional, me parece que es perfectamente válido el no tomárselo personal, porque el paciente en realidad no te conocen y finalmente no sabe nada de ti, ni mucho menos, y tú estás tratando de hacer lo mejor que está a tu alcance. El problema es cuando lo normalizamos, es decir, así es, así tiene que ser. No, 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 a ver. Yo les digo a los residentes, el servicio de urgencias es uno de los mejores lugares del universo y nosotros debemos lograr dar lo mejor de nosotros para que el paciente y su familia perciba que efectivamente estamos dando lo mejor de nosotros. Cuando algo está sucediendo dentro de estos servicios en donde ya estás con este disconfort, ya no te sientes bien, ya no lo disfrutas, ya efectivamente empiezas a tener este endurecimiento emocional o esta apatía o esta apalia, o sea, esta falta así de que yo lo único que quiero cuando checo mi entrada es checar mi salida, o sea, algo ya no está bien, ¿sí? Y entonces tenemos que hacerlo evidente, porque solo así vamos a poder eh, realizar las acciones necesarias para contrarrestarlo, mejorarlo, o bien también mejorar nuestras defensas emocionales. Recientemente en el Congreso Internacional de Urgencias se hizo una observación bien interesante en cuanto a la edad promedio en la cual los profesionales de emergencias, médicos y enfermeras, se están retirando. Y yo creo que a todos nos tocó ver a profesores, bueno, a lo mejor Martita, que es la más jovencita de nosotros, tal vez no tanto, pero en mi caso, voy a poner específicamente mi caso, me tocó ver maestros que se retiraban de verdad de 70 años, cumplían 50 años de labor en los hospitales. Hoy no, ¿eh? Hoy la mayoría de nosotros, me incluyo, estamos esperando cumplir lo mínimo necesario para jubilarnos, lo cual también viene a poste, por supuesto, a que empezamos a perder un recurso humano valioso, porque la experiencia que uno de pronto tiene en cuanto al manejo, dices, bueno, sí me encanta enseñar, sí me encanta atender, pero ya no me voy a poner en riesgo.
¿sí? Entonces, si permitimos no solo normalizarlo, sino incluso lo enaltecemos, híjola, creo que el camino que debemos recorrer va en otra dirección. Así es. Entonces se incrementa incluso el ausentismo de personas valiosas en un servicio de urgencias que podrían alimentar el conocimiento y las habilidades de nuevas generaciones. Y no únicamente ese impacto de la violencia en la calidad de atención de los pacientes, sino también en la calidad de formación de nuevos recursos. ¿Qué otros efectos, George, consideras que la violencia podría tener en un servicio de urgencias en cuanto a la relación médico-paciente y en cuanto a esta calidad de atención? Pues la verdad es que hay un sinfín de posibilidades, ¿no? La respuesta, pues así corta sería, pues que obviamente se vulnera la relación médico-paciente, pero escuchando a Martita y a Edgar, creo que he encontrado en el transcurso de estos años algunos mecanismos para, pues, poder trabajar y no normalizar la violencia, ¿no? Incluso poner al paciente o al familiar de nuestro lado, ¿no? Y si voy a decir algo que a lo mejor hasta sea censurable, pero sí es cierto que somos el podcast donde hablamos de lo que nadie quiere decir en voz alta, es que en las salas de urgencia, sobre todo institucionales, hay pues desde la apatía del recurso humano, ¿no? Que somos un servicio que funcionamos como máquina y que las máquinas tienen diferentes engranes. O sea, si llega un paciente con apendicitis complicada, tiene que tener laboratorios, tiene que tener valoración por cirugía general y tiene que ser operado una vez establecido el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el cirujano por no operar y o sea, no hablo en uno en particular, porque, pues obviamente, y no todos, obviamente, pero lo que comúnmente hacen es que si tiene un ultrasonido que dice que tiene diagnóstico de apendicitis, pues le pido una tomografía para que me dé para el siguiente turno y ya no lo tenga yo que operar, ¿no? Entonces, obviamente que ese paciente que está en ayuno, que está con dolor, que no tiene un manejo, porque pues todavía no está totalmente completo su protocolo, pues está enojado. ¿Y quién es el que llega con una bata que representa a la institución? Pues el médico de urgencias, ¿no? Entonces a nosotros nos toca lidiar con la apatía o la mala voluntad de algunos de nuestros compañeros, ¿no? O el hospital, no tiene tomografía y tiene que subrogar el servicio, pero no quiere subrogarlo porque ya no hay presupuesto. Y todas esas situaciones, tú representas a la institución y ellos no ven quién se las hace, sino quién se las paga, ¿no? Entonces, yo lo que he aprendido todo el tiempo es que ya no me peleo ni tengo que cargar con los problemas que son de otras personas, ¿no? Entonces, cuando llego, generalmente el residente te avisa, no, pues que el paciente de la cama 10, su familiar está muy molesto, doctor. Entonces, desde la entrada, pues cuando llego, me presento y obviamente les veo la molestia, empiezo a interrogarlos y cuando los veo molestos, les digo, mire, yo aquí soy un simple trabajador. También para mí es muy frustrante no poderle dar la atención, porque pues a mí me pagan por trabajar, pero no soy el dueño del hospital. Y miren, lo que sí podemos hacer es, ¿por qué no va a la subdirección o a la dirección y externe su comentario? O miren, le pedimos una tomografía y no se la han hecho, pero no porque nosotros no queramos, además vamos juntos, ¿no? Siempre trato actualmente de ponerme de su lado, porque hubo un tiempo que no lo hacía, y el familiar cambia su comportamiento para con nosotros. Y porque la verdad es que tienen razón, o sea, muchas veces el familiar está enojado con mucha razón y no podemos negarlo, pues, o sea, no podemos o no debemos de ponernos a justificar algo que es injustificable, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a ser un poquito menos agredido es que me pongo en su lugar y trato de ayudarlo en lo más que puedo y se los voy informando, ¿no? Quiero solucionarle su problema, ¿no? Pero pues no todo está en mis manos, ¿no?
Y eso lo han tomado bien, ¿no? Y sí, desafortunadamente deja mucho, desde que no te quieren recibir quieren que tú vayas a presentarles el caso al radiólogo, no te quieren recibir las indicaciones, te lo quieren programar es una cosa frustrante y suena a queja o a victimismo, pero es la realidad. Entonces, yo ya no me victimizo, se los canalizo. Esto no es mío, esto es del radiólogo, vaya con el radiólogo. Esto no es mío, esto es del cirujano, vaya con el subdirector y que el subdirector, él es el jefe de nosotros y él lo tiene que obligar a venir a valorarlo. Es que él tiene 12 horas que no nos han valorado, no ha venido nadie, mi paciente no ha comido. Pues tiene razón. ¿Cómo es posible que pase tanto tiempo sin una valoración para un paciente que tenemos en ayuno por un procedimiento quirúrgico? ¿No? Entonces, este, es de la manera en cómo hemos encontrado, al menos en el caso personal, para que la ira y el enojo ya no lo reciba yo, ¿no? Sino que fluya hacia quien lo provocó, ¿no? Este, y bueno, yo creo que así mejoraría la relación entre el médico de urgencias, que somos nosotros, y el paciente. Pues a veces este tipo de situaciones pueden denotar un clima hostil, no nada más en urgencias, sino en varias áreas del hospital, porque no sabemos qué deficiencias, qué situaciones estén teniendo otros servicios. Pues cada quien en su entorno laboral conoce con quién trabaja, conoce la actitud del personal, conoce las carencias y quizá esta dinámica o este clima hostil en el servicio puede ser reflejo también de lo que platicamos hace ratito con Edgar, ¿no? De una violencia sistémica, de una carencia, de una falta de supervisión, de una falta de procesos, de revisión de que se haga lo que se tiene que hacer. Y bueno, tal vez cada uno de nosotros va desarrollando diferentes formas para protegernos, para defendernos. Marta, ¿cómo existen protocolos quizá en hospitales particulares o algunas instituciones públicas como el Código Morado, que es específicamente enfocado a violencia de un paciente o un familiar hacia el personal? Aunque ya hablamos que también puede suceder, como decías hace ratito, de un jefe hacia el mismo personal de urgencias o el mismo personal de nuestro servicio. Y me gustaría que nos comentaras cómo podemos protegernos utilizando este tipo de códigos, o sería que enfatizáramos más en medidas de prevención. ¿Qué opinas tú, Martita? Fíjate que sí existen estos protocolos y sí es claro que existe ¿Código morado? para la cuestión de la violencia, pero código morado, perdón. ¿Ya ven? No, casi no lo conocemos y se nos olvida, pero ahí existe. Y es porque no hay esta práctica, como bien mencionabas al inicio, y pues desconocimiento. Sí me gustaría aclararles a nuestros oyentes que ahorita las estrategias de protección y de prevención para tratar este tipo de situaciones que voy a mencionar es para violencia en pacientes y familiares hacia el personal y que habría que hacer una aclaración o una diferenciación y posiblemente otro capítulo sobre cómo tratar a un paciente en agitación psicomotriz, porque ahí las estrategias de protección y de prevención son totalmente distintas y, y no pero a esas no nos estamos refiriendo o no me voy a referir el día de hoy, sino más bien a una situación de violencia. ¿Qué quiere decir? Que una persona no psicótica está agrediendo, ¿no? Para esto, las estrategias deben de ir en tres niveles. El primero es en el momento. Muy importante mantener una distancia segura, especialmente en interacciones tensas. Controlar muchas veces la respiración porque eso nos va a ayudar a mantener la calma. Creo también que sería muy importante eso. Pasamos mucho tiempo hablando a los pacientes sobre respire, respire, pero nadie nos enseña a nosotros como médicos a respirar. Y es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? En momentos clave. Utilizar frases neutrales, como esto de que entiendo que esté preocupado, yo también lo estaría,
vamos a buscar una solución. Tratar de hablar, como bien decía el doctor George, en equipo, porque al final del día no son ellos contra nosotros, sino somos un equipo que buscamos un fin común, que es la salud del paciente o el beneficio para el paciente y obviamente su familia, ¿no? Entonces, si utilizamos estas pequeñas frases de estamos, como juntos, somos un equipo, como que se manda ese mensaje, ¿no? De yo estoy con usted o estoy con ustedes. Vamos a buscar una solución para ir desescalando. Algunas otras tips también de la es el tono de voz, el volumen, mantener también cierto contacto visual, porque muchas veces eso nos ayuda también a que la persona se tranquilice, las formas en las que miramos al otro nos puede ayudar. Ahora, después del evento, no quedarnos solos con la experiencia y no platicarlo con nadie o perpetuar esta cuestión cultural médica de yo puedo todo sola, yo soy todos, la más, y entonces a mí no me pasó nada. No, sino que hablar con un colega, con amigos o tal vez incluso con familiares, ¿no? Para poder, como les decía, darle salida a todo este peso emocional. Incluso llorar estas situaciones, creo que también es muy importante darnos ese espacio. Les platicaba antes de grabar que las situaciones de violencia, tanto con personas psicóticas y no psicóticas, son muy comunes en las salas de urgencias psiquiátricas y que por ejemplo, a mí en mi R1 la primera vez, hubo una ocasión en que una paciente en agitación psicomotriz me golpeó. Pues obviamente uno se choquea mucho porque es una situación límite y pues yo me quedé en shock y mis superiores no saben manejar estas situaciones, como ya lo estamos platicando, y ni siquiera me dieron chance, ¿no? Fue como de, bueno, ya estás bien, no estás sangrando, no se te rompieron los lentes, aquí está tu siguiente paciente. Entonces, darle tiempo también a que la cosa, como uno como ser humano respire, se atienda rápidamente, por así decirlo, y luego continuar, está perfecto. Documentar y reportar lo ocurrido. De nada sirve que nosotros empecemos a visualizar o a identificar los tipos de violencias si no podemos hacer algo o si no lo podemos denunciar. Y creo que aquí es parte de normalizar, porque entendemos que el paciente y su familia tienen derecho, pero nosotros no entendemos nuestros derechos ni tampoco tenemos claro cómo los vamos ¿cómo se dice? A externar, a trabajar, a experimentar. Entonces, si no lo reportamos, esto queda en el aire y puede ser que estos familiares vayan a seguir violentando a otros compañeros y se quede en la nada. Y a largo plazo, aquí sí quiero hacer un llamado a la revolución, amigos, porque además de crear redes de apoyo entre compañeros, capacitarnos en el manejo de conflictos y conocer los protocolos de seguridad, tenemos que cambiar esta violencia sistémica cambiando el sistema. Nosotros como médicos tenemos que exigir a las autoridades, al gobierno incluso, que nos estamos ahogando, que sí, nosotros tuvimos un juramento, nosotros podemos tener toda la actitud y todo el deseo de mejorar, pero si ellos no nos dan las herramientas, si ellos olvidan el presupuesto del sistema que se supone que ellos tienen que alimentar, los que terminamos pagando los trastes rotos, pues somos nosotros, ¿no? Cuando al final, como bien dice el doctor George, nosotros ni somos los dueños de los hospitales, ni estamos a cargo de esto, ni nada. Y curiosamente también, si nosotros, por eso en ningún hospital van a encontrar protocolos de queja del personal hacia los pacientes. Existen muchos protocolos que muchas veces no se siguen, de el paciente hace una queja sobre el personal, pero no existen protocolos ni sistemas de yo médico tengo una queja con este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente incluso me puede estar acosando, ¿no? Está también la violencia de otro estilo. Y no existen. Y si no existen, ¿por qué no existen? ¿Por qué no los estamos exigiendo? ¿Por qué no estamos con nuestras autoridades de, oye, yo también estoy en riesgo, yo también tengo quejas, ¿qué vamos a hacer? ¿O cuál va a ser el protocolo que va a proceder en caso de que yo denuncie violencia de un paciente? Entonces, por eso digo, tenemos que hacer que las cosas cambien y creo que por eso esto que estamos haciendo de hablar de lo que nadie quiere hablar es importantísimo porque de aquí sale, podemos utilizar este enojo, esta frustración que nos provocan este tipo de pacientes o este tipo de situaciones para buscar un cambio y evitar este deterioro o este declive tanto del sistema como de nosotros siendo parte de.
Así es, muy interesante. Todo lo que nos comentas, Marta, nos debe mover a buscar soluciones, a plantear, como decíamos hace rato, antes de grabar, que estábamos platicando, sobre el hecho de que nosotros, pues somos el primer contacto y somos un servicio de alto estrés en donde la gente llega pues con mucho estrés, porque aunque sea una urgencia sentida biológicamente o médicamente para el paciente o el familiar, una gripa, una fiebre de un niño, pues es como que lo peor, ¿no? Puede ser una urgencia que ellos lo viven de otra forma, ¿no? Entonces, un ambiente de por sí de mucha tensión y creo que debemos impulsar a que estos protocolos se establezcan en nuestras unidades, promover que se hagan si, no, si ya se tienen y no se están aplicando. Edgar, en las instituciones en las que tú has estado o que tú conoces, ¿hay algún protocolo de, algún programa institucional, algún protocolo de código morado que se lleve bien, o sea, que se tenga establecido y que se lleve bien, ya sea de código morado o algún otro programa para atender la violencia en los servicios de urgencias o en el hospital en general? Fíjate que me quedaría con la medicina preventiva, es decir, vaya, yo creo que no hay nada mejor para la violencia que evitarla, es decir, en este caso, prevenirla. Hay protocolos y hay programas. Hay uno muy bueno a nivel nacional que se llama ELSA, es Entornos Laborales Seguros y Saludables, en donde aplican esto, ¿eh? Y esto es para todos, incluyendo entornos sanitarios. El IMSS también tiene otro que se llama Ser IMSS, en donde también puedes obtener recursos para esto. Pero así como el tratamiento tiene que ser individualizado, también estos protocolos deberán ser individualizados y me explico. No será lo mismo un hospital La Villa, incluso por su entorno físico, a un hospital o una clínica dentro de un cerezo, por ejemplo, un hospital en la Sierra de Chiapas con usos y costumbres diferentes. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacerse parte de la solución y por supuesto que tomar medidas para que esto, eh, hemos dicho, no, no solo no se normalice, no se perpetúe y que no empeore. Así es. Y bueno, pues ya vamos cerrando. Se puso bueno el tema, buena la charla. Y bueno, resumiendo, pues entonces tenemos violencia psicológica, violencia física, violencia verbal, violencia sistémica y dentro de las primeras, incluso como decía George, la violencia digital que pues cada vez va en incremento. Y bueno, creo que la violencia no es parte de la vocación, la violencia no debería existir, no deberíamos normalizarla y debemos buscar las estrategias para proteger nuestra mente, para proteger nuestro cuerpo y poder atender bien al resto de nuestros pacientes. George, tu mensaje de despedida para ir cerrando este podcast del día de hoy, nuestro tercer episodio. Ujú. Pues mi mensaje sería, pues que no somos enemigos de los pacientes, somos aliados, ¿no? Y que pues seamos empáticos con ellos. Yo creo que el ponernos en el lugar del paciente evita muchos problemas, ¿no? Creo que algo que yo he hecho desde hace algunos años es que me voy como haciendo afirmaciones antes de entrar al trabajo y voy diciendo como hoy va a ser un día excelente, hoy voy a atender lo mejor que puedo a mis pacientes, hoy voy a hacer lo mejor por ellos, me va a ir súper bien y cosas como que voy cambiando el mood en el que yo llego, y llego pues con una sonrisa, llego contento y esa energía también se transmite, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, que eh, somos lo que atraemos, ¿no? O atraemos lo que somos. No sé si cuál sea el orden. Yo creo que si mucho entusiasmo y entrega a nuestro servicio y nos ponemos del lado del paciente, pues difícilmente vamos a tener situaciones de violencia, ¿no? Y si las tenemos, pues
que haya un área que se encargue de darle atención y continuidad a este tipo de casos, ¿no? Y Muy hasta ahí mi bien. comentario. Martita, Sí, Creo que la frase con la que me gustaría despedirme el día de hoy es que protegernos no es egoísmo, es responsabilidad profesional. Y que totalmente tenemos que exigir estos protocolos para que existan porque no los hay. Y debe de haber consecuencias para los pacientes o familiares que violenten a cualquier personal del hospital para tener un entorno armonioso. Entonces, pues qué emoción que ya estamos en nuestro tercer capítulo. Espero que les esté gustando. Ojalá interactúen mucho, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, que den muchos likes, comenten, por favor, de verdad necesitamos más anécdotas, sugerencias de temas que les gustaría escuchar, qué les está pareciendo, si les está gustando algo o no, preguntas, aquí estamos. muchas gracias, Martita. Edgar, ¿con qué mensaje quieres cerrar el día de hoy? Me quiero quedar con esta frase. Cuando no eres parte de la solución, te conviertes en cómplice del problema. Cada uno de nosotros debemos reflexionar sobre lo que hacemos, sobre nuestro papel y saber que las cosas pueden ser diferentes, pueden ser mejor. Lo único que no cambia es que todo cambia y dependerá de nosotros que cambie hacia algo positivo por el bien de nosotros, aunque suene a mala educación, pero si nosotros estamos bien, nuestra atención podrá ser aún mejor. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos despedimos ya de este tercer episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho y comenten, por favor, qué les gusta, qué otros temas les gustaría que pusiéramos o que empezáramos a platicar aquí en Urgencias Mentales. Hasta la próxima.